Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse con nosotros y compartir por medio de esta plataforma. Soy Luz Mari Méndez, formo parte del equipo de DreamTech y vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy, que es Service Layer de SAP Business One. Este tema, pues quizás muchos se preguntarán qué será esta herramienta, cuál es la utilidad que nos puede aportar a la compañía tener esta funcionalidad dentro de SAP. Y para eso hoy lo vamos a descubrir en el webinar. Seguramente mucha de nuestra base instalada que está conectada tiene conocimiento de la herramienta. Igualmente, los que están incorporándose nuevos, pues bienvenidos. La dinámica del día de hoy es, vamos a compartir el tema y ustedes tienen habilitada allí una ventanita de preguntas y respuestas. A medida que vamos avanzando con el tema, ustedes pueden ir cargando sus preguntas en esta ventanita y al final daremos un ciclo de preguntas y respuestas para responder cada una de ellas. Así es que siéntanse en la libertad de poder ir agregándolas a medida que avanzamos en el desarrollo del tema. Gracias por compartir. Y para el día de hoy tenemos el invitado de este tema, que es nuestro consultor de desarrollo, José Castillo. Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días, José. Sí, hoy soy el encargado de presentarle un poco de lo que es el Service Layer y ahí veremos unos pequeños pasos de introducción y no sé si ya empiezo con la presentación. Sí, adelante, José, adelante. Okay. Vamos. Ok. Hoy presentaremos lo que es el Service Layer para SAP Business One. Le mostraré un poco lo que es la agenda para esta presentación. Indicaremos qué es el Service Layer. Presentaremos cómo acceder a la documentación, qué es los APIs Reference, qué es el club de operaciones. Haremos unas pequeñas demostraciones y por último pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Como primer punto tenemos qué es el Service Layer. Muchos se preguntarán qué es el Service Layer. El Service Layer no es más que un API de extensión para consumir los datos de SAP Business One y los servicios. Aquí muchos se preguntarán, ¿pero qué es un API? Un API no es más que un conjunto de funciones y procedimientos o muchas funciones que se exponen con el fin de que otro programa consuma los servicios de un software en específico. Las siglas APIs vienen del inglés Application Programming Interface, que en español sería interfaz del programa de aplicación, que no es más que una forma de sencilla de exponer los objetos y servicios de un software en específico para que sean consumidos desde otro programa, ya sea un servicio web o otro aplicativo. Esto de manera segura. Con esto podemos implementar funciones y procedimientos que engloban nuestra lógica de negocio dentro de otro aplicativo externo al que ya utilizamos. El Service Layer se basa en protocolos centrales como HTTP y OData para exponer de forma uniforme todas las funciones y objetos de negocio, en este caso de SAP Business One. Esta capa de servicio proporciona a los usuarios mucha más flexibilidad, ya que expone los objetos, campos, tablas y servicios de SAP Business One de una manera que no tenga que estar ligado directamente a una instalación de SAP. Aquí, para que se entienda un poco más este punto, anteriormente la programación de SAP se hacía con un SDK o un DAPI. Lo que esto tenía de limitación era que para poder programar uno tenía que tener una instalación de SAP y tener conexión directa a varios componentes de SAP. Con el Service Layer, esta estructura cambia bastante, ya que con el Service Layer, solo con la posibilidad de acceder a esta capa de servicio, podríamos colocar nuestro aplicativo, ya sea en un servidor aparte, sin necesidad de una instalación en SAP o una página web hosteada en la nube,
ya que la comunicación no es a través no es una comunicación directa con SAP, sino una comunicación con el Service Layer, y el Service Layer internamente hace la comunicación con SAP. Para explicar más esto, la estructura del Service Layer se podría definir de la siguiente forma. Son 3 niveles. El cliente se comunica con el servidor web mediante solicitudes HTTP. El servidor web sería el Service Layer en sí, y este se comunica con la base de datos para realizar las operaciones para la persistencia de datos. Un poco de historia del Service Layer. Podríamos decir que SAP, desde sus inicios, se basó en una base de datos de Microsoft SQL. Sin embargo, con la llegada de HANA, permitió ofrecer otras funcionalidades, como esta, que es un cliente API, que permite conectar aplicaciones y software directamente a los datos y servicios de SAP Business One. Entonces, iremos un poco a ver lo que es la documentación. ¿Cómo obtenemos la documentación del Service Layer? Ustedes como clientes se estarán preguntando, sí, ya nosotros tenemos SAP, ¿cómo podríamos usar esta herramienta o cómo podríamos acceder a la documentación para ver las bondades de esta capa de servicio? El Service Layer es un URL que se conforma de esta forma, un HTTPS server y un puerto que por defecto es el 50.000. Con este podremos acceder a la documentación oficial y a los API reference. Abriendo esta página en un navegador web, podremos ver lo que es el manual, el API reference y un log de cambios para nuevas versiones. Sin embargo, si ustedes quieren ya ir buscando información de esto, el manual lo pueden encontrar en la web solo buscando este nombre, Working with SAP Business One Service Layer. Este manual es bastante completo, ya que en él contiene todo lo referente al Service Layer, desde cómo se instala, cómo es su arquitectura, todos los servicios que tiene disponibles, cómo consumir los servicios. Hay ejemplos de cómo realizar cada una de las operaciones y también otras funcionalidades que presenta el Service Layer. Aquí, para presentarlo un poco, lo puedo presentar yo, que lo busqué en Google Chrome. Son 172 páginas de documentación. Tiene toda la tabla de contenido, log de historia, la introducción, por lo menos aquí, cómo es la estructura. Una parte aquí. Una parte importante es que en el mismo te encuentras ejemplos de cómo consumir sus APIs o sus servicios, y ejemplos que fácilmente podrías copiarte y en un programa que hace llamados HTTP ejecutarlos para verificar. Vamos a la parte de los API reference. ¿Qué son los API reference? Los API reference no es más que la documentación extendida de todos los objetos o servicios que expone el Service Layer. Es decir, en esta página ustedes podrán ver todos los objetos que podrían utilizar, o todos los objetos que contiene SAP. Y además de esto, muestra ejemplos de cómo utilizarlos. Muestra cómo realizar cada una de las operaciones, y lo presentaremos también en Google para que vean cómo es. Tengo esta parte que es de los API reference, y de esta forma podemos ver todos los. En este caso, esta es la primera parte que se refiere a los servicios, y acá, cuando vamos a las entidades, podemos encontrar todos los objetos que podríamos utilizar, ya sea dentro del mismo SAP o a través del Service Layer.
Por lo menos aquí si buscamos uno, podríamos buscar el de artículos. Y a través de este endpoint podríamos hacer las operaciones normales que haríamos en SAP a los artículos, pero en este caso a través del Service Layer. Todos los objetos que contiene SAP, o sea, todas las pantallas que ustedes ven, facturas, nota de crédito, artículos, socios de negocios, asientos, todos esos objetos están expuestos para que sean consumidos y utilizados a través del Service Layer. Vamos a lo que es el CRUD de operaciones. ¿Qué es el CRUD? El CRUD no hace más referencia que a un acrónimo de las primeras letras para las operaciones fundamentales que se pueden realizar a bases de datos. Tenemos la C por lo que es create para crear registros, read para leer registros, update para actualizar registros, delete para borrar registros. Disculpe. Aquí hay que tener un pequeño punto en cuenta, y es que aunque aquí nos indique que el CRUD es para realizar todas estas operaciones, el Service Layer se rige por las lógicas de negocio de SAP. Es decir, si en SAP, por poner un ejemplo, uno no puede borrar una factura, aunque el CRUD diga que sí puede realizarlo, el Service Layer se regirá por la lógica de negocio de SAP y te dirá igualmente que en el aplicativo o por Service Layer que esa operación no se puede realizar a ese objeto en específico. De igual forma, las que sí son más normales de utilizar son las de crear, leer y actualizar. Aquí, esta es una pantalla del API Reference. Por lo menos, este objeto que vemos aquí, que es Business Partner, hace referencia al objeto de socios de negocios en SAP. Como podrán ver, desde el API Reference, en esta pequeña, si uno busca esta entidad, le mostrará todas las posibles acciones que puede realizar. Un GET, que sería leer un registro, un POST, que hace la acción de crear un registro, un patch para lo que es actualizar información de un socio de negocio específico, y un delete, que sería para borrar un cliente o un proveedor, un lead, si la lógica de negocio lo permite. Además, cada operación presentada en el API Reference tiene un ejemplo básico de cómo realizarlas a través de, si ven aquí al Business Partner, lo que estaríamos realizando es un llamado que nos traiga la información de todos los socios de negocio que contenemos en una base de datos. Para el post del Business Partner, que sería crear un nuevo socio de negocio, nos indica la forma de cómo realizar el post, además de los campos mínimos que debemos enviar para que esa acción se cree satisfactoriamente. Okay. Pasaríamos esta parte, como es un poco entender en sí lo que es el Service Layer. Es un poco fácil, por decirlo así, y lo que más nos interesa es ver cómo se utilizaría o cómo podríamos utilizarlo. Hemos definido esta presentación más a unos métodos de demostraciones
fáciles para que ustedes conozcan cómo realizar sus primeros llamados, consultas a través de Service Layer. Entonces, empezamos con la demostración. Como primer paso, apoyándonos del API Reference, como en cualquier otro software o aplicativo, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos hacer un login para poder utilizar el Service Layer o para poder utilizar una base de datos en específico. Como cualquier API, el Service Layer expone un API del login para que nosotros podamos realizar esta opción. Aquí, realizando una búsqueda fácil, podríamos ver lo que es el login o el endpoint que debemos utilizar para loguearnos en una empresa en SAP a través del Service Layer. Si ven, el login solo nos muestra que presenta una acción post donde debemos indicarle el company DB, que no es más que el nombre a nivel de base de datos de la compañía, un usuario y un password. Vamos a realizar este ejemplo. Yo estaré utilizando una herramienta de llamadas HTTP para que vean el funcionamiento del llamado al Service Layer. Por lo menos este ejemplo que está allá, yo lo copio y solo me queda reemplazarlo desde el puerto hacia atrás por mi URL del Service Layer hacia el server donde está instalado mi SAP. Tendría que cambiar la compañía por el nombre de la base de datos que quiera utilizar, colocar mi usuario y contraseña. Ya este ejemplo yo lo tengo creado de esta forma, aquí por motivos de privacidad. Esto que usted ve aquí como URL, password y user son variables que traen los valores que yo voy a utilizar para mi conexión. Solamente con hacer un llamado HTTP post y enviarnos estos tres parámetros, si le doy send, estaré realizando lo que es un login a través de Service Layer a la compañía que le indico de SAP Business One. Aquí cabe indicar que todo lo que se trabaja a través del Service Layer es en formato JSON. Al hacer este login, él me responde un status que es HTTP, un régimen de HTTP normal, un 200, un OK, pero además me responde un Session ID. Este Session ID es mi ID de sesión que yo tendré que utilizar para todos los otros llamados. Es decir, yo solo debo hacer login una vez. Ya con ese login y enviando este Session ID, el Service Layer reconocerá que yo tengo una sesión válida y puedo realizar las otras operaciones, ya sea de crear, actualizar, leer alguna entidad. El Service Layer tiene también un tiempo de sesión de 30 minutos de inactividad. Esto quiere decir que si uno abre la sesión, pero en un periodo de tiempo de 30 minutos no ha realizado ninguna operación, él cierra la sesión para evitar tener esa sesión abierta consumiendo recursos sin necesidad. Entonces, ya que tenemos el login, podríamos hacer consultas básicas, empezando por los maestros de data. Nos referimos a lo que son artículos y socios de negocio. Aquí un punto importante o una facilidad para saber cuáles son los endpoints o APIs que tienen que utilizar por cada entidad es colocar SAP en inglés, ya que normalmente el título del módulo en inglés hace referencia
al título del API reference. En nuestro caso, artículos se muestra como item. Podríamos buscarlos aquí en el API reference. Item. Items. Y dando clic sobre él nos mostrará todas las opciones que podemos realizar. Como llamado básico, podríamos hacer un llamado, un get, para ver todos los artículos que estén creados en esa base de datos. Vamos a realizar esta operación. Aquí ya yo tengo creado lo que es el get. Si ven, con mi URL y un llamado get, y con esta instrucción final o este endpoint, v1 items, si yo le voy a enviar, el service layer me responderá una colección de artículos que se encuentren en esa base de datos. Si ven aquí, él me respondió un JSON con todos los campos que ustedes verán también en las pantallas de SAP. Todos los campos que ven en la pantalla de SAP también se encuentran en el service layer. Por lo menos aquí en el item code, en el objeto de item, podemos ver que hay un item code, que es el código del artículo, un item name, que es el nombre. Podemos ver la unidad de venta, la unidad de compra, y él no solo trae un artículo a la vez, él trae una lista de 10 artículos por un método de paginación para evitar cargar mucha información por llamados. Así que en este llamado yo podré ver los 10 primeros artículos que contiene esa base de datos y todos los campos o toda la información asociada a esa entidad. Ahora, como segunda acción a los artículos, realizaremos lo que es la creación de un artículo basándonos en lo que nos dice el API reference. Por lo menos aquí en el post del item nos indica que a través del método post y solo enviando estos 3 parámetros podemos hacer la creación de un artículo en SAP. Aquí ya tengo preparado lo que es el envío. Le voy a cambiar el i para que sea un i3. Item 3. Si nos vamos a SAP, aquí voy a abrir SAP un momento, para demostrar que ese artículo no existe en esta base de datos que estoy usando, que tiene el código I003, y después mostraré cuando ya lo haya creado cómo se visualiza en la base de datos. Entonces aquí, módulo, módulos, inventario, datos maestro de artículo. Si yo hago una búsqueda del artículo I103, él me envía un mensaje de que ese código o ese artículo no existe en esta base de datos. Entonces, procedemos con la creación del artículo, le hago el envío, y él me devuelve un estatus 201 de creado, y me devuelve toda la información o todo el objeto completo de artículo, ya que al crear un artículo hay muchos valores por defecto que se llenan automáticamente. Ahora, si volvemos a SAP y yo realizo de nuevo esta búsqueda, me indica que este artículo ya existe en la base de datos. Y a manera de comprobación, si doy herramientas log de modificaciones, me muestra que ese artículo fue creado el día de hoy por José Castillo.
Ahora, con el fin de al final de esta demostración realizar una factura, realizaré la creación de un socio de negocio. De la misma forma, buscamos la entidad de socio de negocio y verificamos el ejemplo de cómo se puede realizar la creación de un socio de negocio de manera simple. Como indiqué anteriormente, estos son los campos mínimos que debemos enviar para la creación de un socio de negocio. Eso no quiere decir que solamente podamos crear un socio de negocio con solo esos 3 campos o solo podamos enviar esos 3 campos la primera vez. Sí, es necesario que usted llene otros campos, ya sea campos UDF que manejan por alguna otra aplicación o simplemente información también de las personas de contacto. Todo eso se podría enviar en el JSON de creación y toda esa información sería guardada en SAP cuando el socio de negocio sea creado. Ya el ejemplo acá. Primero realizaremos un llamado para ver los socios de negocio igualmente que los artículos que contienen esa base de datos. De igualmente él me responde un JSON con los 10 primeros socios de negocio, con todos los datos disponibles. Entonces, yo realizaré una creación de un 09 y le pondré mi nombre, José Castillo. Para explicar aquí cuáles son los campos mínimos que debemos enviar, en este caso sería un código por el socio de negocio, un nombre y un tipo. Este tipo hace referencia a lo que es o crear un C para lo que cuando es cliente, un S cuando es proveedores o un L para cuando uno va a crear los leads. Al yo ejecutar este llamado, él me responde que el objeto fue creado satisfactoriamente y podemos realizar la búsqueda en SAP. DC449 y él me muestra el socio de negocio que creó hoy a través del Service Layer. Para seguir con la demostración, o normalmente lo que siempre se estila que los clientes quieran hacer por medio de integraciones o por software externo, es la creación de documentos en SAP. Documentos me refiero a facturas, pedidos, notas de crédito, solicitudes de compra, etc. Con el fin de esto mostraremos con estos artículos, con este artículo que ya creé, con este cliente que ya creé, cómo podríamos realizar la creación de una factura. De igualmente, para utilizar el endpoint de factura, basándome en el nombre en inglés o la traducción que sería invoice, puedo ver todas las operaciones que puedo realizar hacia el objeto de factura en SAP. Hay una forma de traer todas, de crear una nueva factura, de actualizar información de una factura, y como ven aquí no se muestra la operación de delete, ya que en SAP una factura no se puede eliminar, y respetando las lógicas de negocio de SAP, igualmente por el Service Layer esa acción no se puede realizar y simplemente ni aparece en el API Reference la documentación para realizar el delete a una factura. Entonces, iniciando, realizaremos un llamado para que nos traiga información de factura.
Y esto nos devolverá igualmente por una paginación de 10 objetos, en este caso las 10 primeras facturas que se encuentren en esa base de datos y toda la información referente. En este caso, como la información de factura no es solamente lo que es el encabezado que vemos, sino que también en la pantalla de SAP vemos lo que es línea. Puede que esto demore un poco, pero cuando nos responde vemos toda la información referente a las facturas creadas en ese sistema. Por lo menos vemos aquí el DOM, que es el número visual que ve el usuario en SAP. Ve el car code, que es el socio de negocio al que está generado esa factura. Mucha otra información como comentarios, fecha de posteo, totales, y también vemos la colección o lo que hace referencia a las líneas de esa factura. Cada línea hace referencia a un artículo o, si es de tipo servicio, un servicio que se agregue, y cada uno con su propia definición. Por lo menos esto que es la línea 0, que a nivel visual para el usuario es una línea 1, me dice que fue utilizado este artículo con este precio y estas cantidades. Ya con esto podemos proceder a lo que es la creación de nuestra factura. Si vemos en el API Reference para realizar la creación de una factura, solo nos pide como campos mínimos que lo tenemos que asociar a un socio de negocio. Tenemos que enviar el código del socio de negocio y las líneas donde debemos enviar el item code, la cantidad y el precio. Si bien como el Service Layer se rige por la lógica de negocio de SAP, es posible que alguno de estos valores, como el precio en sí, ya que el precio está definido a nivel de artículo en SAP, podríamos no enviarlo y SAP automáticamente, al no recibir ese dato, cargará el valor por defecto de ese artículo, ya sea mediante las reglas que estén definidas en el artículo, o si el socio de negocio tiene algún descuento, aplicará todo eso para calcular el precio de ese artículo sin necesidad que nosotros tengamos que enviarlo. En este caso, para usar para crear una factura al cliente que realizamos la creación hoy, también usaré el artículo y pondré que son 10 y valen, así que valen 30. Como vemos aquí, si bien en el API Reference no nos indica que sea necesario enviar un campo comentario, no quiere decir que no lo podamos enviar. En este caso yo quiero enviarlo, más que nada para para que se vea en pantalla después cuando lo busquemos en SAP, que este objeto fue creado en este webinar de Service Layer. Solo con esta información y el API correcto, si nosotros hacemos un envío, él me devolverá, si toda la lógica de negocio es correcta, un número de documento, que en este caso es el 538, que hace referencia a la factura que acabo de crear para el cliente José Castillo, con un comentario creado Webinar Service Layer,
Y si vamos a la parte de que es las líneas, con el artículo, las cantidades y precios que nosotros enviamos. Ahora realizaremos la búsqueda en SAP para que vean que la factura se creó. Y mostraremos, voices, no vamos a ventas. En este caso, como esta es una base de datos de demo y yo sé que no hay más personas, doy por entendido que la factura que creé es la última. Y aquí podemos verla. Creamos una factura para el cliente José Castillo con este artículo, una cantidad con cantidad 10 y un precio unitario por 30, que me da un total de línea de 300, se le aplica el impuesto y todas las otras reglas de negocio de SAP, y aquí vemos el comentario que usé. De esta forma fácilmente podemos crear documentos ya teniendo cierta información base, como son los códigos de clientes y códigos de artículos, y con el API correcto podemos crear los documentos en SAP sin ningún problema a través del Service Layer. Otro ejemplo, y más que nada para que ustedes vean que el Service Layer se rige por las lógicas de negocio de SAP, sería que yo intente borrar este cliente en SAP. Es decir, si yo intento borrar este cliente en SAP, no me va a permitir, ya que las reglas indican que si un socio de negocio tiene amarrado algún tipo de documento, como sea factura, no se puede eliminar. Más que nada para demostrar que el Service Layer es más que una extensión, no es algo que permita realizar otro tipo de acciones que no se permitan en SAP, y sobre todo para mantener la integridad del sistema. Todos estos llamados que nosotros enviamos son evaluados por las lógicas de negocios del sistema para determinar si es posible realizarlas o no. En este caso yo voy a realizar un delete, que sería la eliminación de este cliente. Envío el ID del cliente y si ven, él me devuelve un estatus de HTTP que significa error, y en el mensaje podrán notar en inglés que me indica que yo no puedo remover o eliminar un socio de negocio cuando mi balance no sea igual a 0. Es decir, como este socio de negocio ya tiene amarrado un documento, o sea, ya tiene una deuda con la compañía, yo no puedo eliminarlo ni por el Service Layer ni por SAP. Con esto concluiríamos lo que es la pequeña demostración básica de cómo hacer llamados a través del Service Layer, y creo que ya podemos pasar al área de preguntas y respuestas. Vamos aquí. Muchísimas gracias, José. Definitivamente que ha sido súper oportuna este webinar de hoy. Seguramente aquí ya hay muchas preguntas. A ver, nos dice la primera. ¿El Service Layer reemplaza al SDK o es un complemento? Sí. Bueno, aquí nos mostré una imagen, pero no es tanto como un reemplazo, sino es que más otra funcionalidad que SAP expone para que se puedan crear, para que se puedan realizar desarrollos o integraciones. Si bien lo que busca el Service Layer no es reemplazar el SDK, ya que es una extensión más para utilizar, lo que busca el Service Layer es brindar la flexibilidad que el SDK no te soporta, ya que para usar SDK hay ciertas reglas que debes entender, que necesitarías estar conectado directamente a una
a una instalación de SAP para utilizar el CDK. Además, el desarrollo se realiza por objetos con, lo que necesitaría ciertos lenguajes de programación para utilizarlos y hacer uso del SDK. Con el Service Layer lo que busca es que todos estos desarrollos, antes que estaban acoplados al sistema, los puedas realizar sin tener que preocuparte por este tema de infraestructura, de necesitar una instalación de SAP y tener que realizar el desarrollo directo en el server de SAP. Con el Service Layer, ya que les pone los mismos objetos y hasta más que el SDK, podrías realizar tus desarrollos sin preocuparte de que tu servidor esté con una conexión directa a SAP. Podrías realizar tus desarrollos en un servidor de Azure, en cualquier lugar, en una página web, y utilizando estos APIs de servicio, realizar lo mismo o más que podrías realizar con el SDK. Entonces la respuesta sería, no es un reemplazo, sino es que es más otra funcionalidad que SAP expuso para realizar desarrollo de integraciones. Excelente, esperemos haber contestado su pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Qué requerimos como cliente para tener acceso al Service Layer? Bueno, aquí primero hay que hablar un poco de cómo nace el Service Layer. El Service Layer nació con lo que es la base de datos HANA, es decir que hasta la versión 9.3 de SAP, el Service Layer solo está disponible en SAP con base de datos HANA. Ya desde una versión 10 están saliendo las primeras versiones del Service Layer para SQL. Entonces la respuesta sería, si estás en SQL, primero necesitarías esperar a que que sea publicado las versiones de Service Layer para SQL en SAP 10. Si ya estás en HANA y solo sería necesario alguna configuración si estás en un server local, ya que este es un complemento que se instala al momento de instalar SAP. Solo necesitarías que se activara ese complemento para que tú puedas utilizarlo. O en otro caso, si ya estás con nuestros clientes en la nube, solo tendrías que realizar la solicitud de los URL de conexión, tal vez alguna capacitación para que entiendas cómo utilizarlo y mejores prácticas, pero solo si ya estás en la nube, solo solicitando nosotros los datos de conexión, podrías empezar a utilizar el Service Layer. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿los requerimientos los podemos hacer de forma independiente o se requiere alguna intervención del partner y del proveedor de la nube? Bueno, creo que era lo que mencionabas ahorita, José. Sí, eso va dependiendo de cómo sea su instalación de SAP y qué base de datos es, ¿no? Pero si por lo menos es un cliente que ya está en la nube con nosotros, solo necesitaría que le indiquemos cuál es su URL de conexión. Obviamente le indicaríamos buenas prácticas, que debe tener una base de datos de testing para hacer todas estas pruebas, y le indicaríamos qué usuarios o cuál sería su código de usuario y cuál sería también el nombre de la base de datos, a nivel de base de datos, para que pueda empezar a utilizar lo que es el Service Layer. Muy bien. Nos preguntan si la sesión se va a subir a YouTube. Sí, se va a subir a YouTube. Les voy a estar compartiendo por la ventanita el link de nuestro canal oficial. También nos dicen cómo se implementa el manejo de transacciones con el Service Layer, el rollback en caso de error al insertar registros, por ejemplo. Eso tiene que ver más con cómo uno realiza la programación, ya sea en otro sistema. Por lo menos rollback, cuando uno realiza los registros, tiene que ver con que uno se equivoca al realizar los registros. Si ven, lo que yo realicé hoy fue llamados uno a uno, y en este caso, si alguna información no estaría correcta, simplemente no crearía el objeto en SAP y me enviaría un mensaje indicándome qué información no está correcta para que yo la corrija.
Si eso, José, ¿pudieras repetir la respuesta? Creo que se distorsionó un poco tu ok, audio. el tema del rollback tiene que ver más cuando se crean como documentos en batch, por decir así, varios a la vez. El Service Layer también permite esta opción y lo que él hace es que él valida si envía los batch y al momento de que uno falla, él internamente por este método de batch reversa todo lo anteriormente creado en ese batch de transacciones. Pero esto tiene que ver más con el manejo que nosotros le demos a los llamados que estemos realizando por el Service Layer. Si ven lo que yo realicé hoy, es un llamado uno a uno, o sea, una creación uno a uno de un socio de negocio, un artículo, una factura. Y si yo hubiera obviado o hubiera enviado una información incorrecta a SAP en algún valor, él no crearía el objeto en SAP y me indicaría cuál sería el error que yo tendría que revisar a nivel de programación y corregir para seguir con la creación de los objetos. No sé si con eso respondí la pregunta. Es que es un tema más. José, no te estamos escuchando bien. De más. ¿Ahora me escucha? Sí. No sé hasta qué parte me escucharon. Que era un tema bien complejo. Hasta ahí escuchamos. Sí, es que como el rollback es un tema de más de manejo de cómo se crean o cómo se envían a crear los documentos o los objetos en SAP. El Service Layer sí maneja lo que es el rollback, pero cuando se envían transacciones en batch. Cuando se envía uno a uno, simplemente si enviamos algo mal, él nos responderá con un mensaje de error que no pudo crear el documento o el objeto y nos indicará que hay mal en el objeto para que lo revisemos. Excelente, muy bien. Bueno, te felicitan José por la presentación. Les gustó mucho, muy bien preparado. Creo que ya con esta podemos completar el ciclo de preguntas. A todos, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les voy a estar compartiendo el link de nuestro canal oficial de YouTube. En él estamos subiendo esta sesión y todas las que hemos estado trayendo a lo largo de estas últimas semanas. La idea pues es traerles un aporte de valor para ustedes para que puedan agregar estas funcionalidades, conocerlas si en el caso que no las conocían, y en el caso que tengan algún tema en específico que quisieran que pudiéramos traer a través de webinar, también pueden hacer la solicitud o la sugerencia. Con mucho gusto lo vamos a estar evaluando. José, si quieres agregar algo más, adelante. No, gracias a todos los que asistieron. Me gustaría que muchos se interesen en este tema y vean esta nueva oportunidad para crear desarrollos e integraciones con esta nueva herramienta que expone SAP. Excelente, gracias José. Y para todos los clientes, esta herramienta tiene una funcionalidad bastante, digamos que importante dentro del sistema, porque te permite, por ejemplo, más adelante hacer conexiones quizás con otro software, como explicaba José, el poder incorporar a lo mejor integraciones. La base central de esta funcionalidad es poder tener esa cercanía con todo lo que contienes en SAP Business One. Entonces, poder, digamos, tener un canal más directo, más seguro para conectar la información con otro sistema es clave para el momento que yo quiero, digamos, innovar en las operaciones de nuestro negocio. Así que para nosotros, pues, un gusto poder servirles. Quedamos atentos a cualquier solicitud. Pueden escribirnos por nuestros email. Ahí está el acceso a nuestras redes sociales. Igualmente tienen el acceso por nuestro canal de soporte. Pueden hacer el contacto si quieren ampliar más sobre el tema. Con mucho gusto estamos para servirle. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Será hasta el próximo webinar. Que tengan muy buen día.